Hay lugares en el mundo que guardan secretos tan oscuros que la tierra misma parece rechazarlos. Lugares donde el tiempo se detuvo de una manera que no tiene nada de poética, sino todo de siniestro. La finca de las almas era uno de esos lugares. Ubicada a 3 horas a caballo de Cartagena de Indias, rodeada por una vegetación tan densa que el sol apenas lograba atravesarla, esta hacienda existió durante décadas como una sombra en la memoria colectiva de quienes vivían cerca. Los campesinos del pueblo de San Basilio bajaban la voz cuando alguien la mencionaba. Las madres alejaban a sus hijos cuando el carruaje negro de don Rodrigo Altamirano cruzaba las calles empedradas del centro. Y sin embargo, nadie hablaba, nadie denunciaba, nadie actuaba. ¿Por qué? Esa es precisamente la pregunta que va a perseguirte durante toda esta historia. Porque lo que ocurrió entre esos muros de piedra cubiertos de hiedra no fue solamente un crimen. Fue un sistema. Fue una arquitectura del silencio construida ladrillo a ladrillo durante años, con la complicidad de personas que tenían nombres respetables, que asistían a misa los domingos, que brindaban con vino importado en los salones del gobernador. Esta es la historia de Ezequiel Montoya, de 19 años, que llegó a esa finca una mañana de marzo de 1847 sin saber que estaba entrando en una trampa de la que muy pocos habían salido con vida. Esta es también la historia de Isadora, una mujer que llevaba 22 años dentro de esos muros y que guardaba debajo del piso de tierra de su cabaña el único documento capaz de destruir todo lo que don Rodrigo había construido. Y esta es, sobre todo, la historia de cómo la esclavitud no termina con una ley, termina o no termina con la valentía de quienes se atreven a decir la verdad cuando el mundo entero prefiere mirar hacia otro lado. Quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir aquí va a cambiar la manera en que ves la historia de América Latina. Cartagena de Indias, en 1847, era una ciudad de contrastes violentos. Por un lado, las fachadas coloniales pintadas en amarillo, azul y terracota que bordeaban la plaza de los coches reflejaban una prosperidad cuidadosamente construida para los ojos del visitante. Las bugambilias caían en cascadas sobre los balcones de madera tallada. El olor del mar Caribe se mezclaba con el del café recién tostado que los comerciantes vendían en las esquinas. Los hombres con sombreros de paja discutían política y negocios bajo los arcos del portal de los dulces mientras las mujeres cruzaban la plaza con vestidos de colores vivos, pero a pocas cuadras de ese cuadro casi idílico existía otra Cartagena, una donde los hombres sin documentos dormían apilados en cuartos sin ventanas, donde los niños trabajaban desde antes del amanecer, donde una deuda podía convertirse de un día para otro en una condena de por vida. Ezequiel Montoya conocía esa Cartagena muy bien. Había crecido en el barrio de Getsemaní, el mismo barrio que siglos después sería famoso por sus murales y su bohemia, pero que en 1847 era un laberinto de callejones oscuros, habitado por los olvidados de la ciudad. Su padre, Aurelio, había sido carpintero, un hombre honrado que trabajaba 16 horas al día y que aún así nunca logró salir de la deuda que lo persiguió durante toda su vida adulta. Cuando Aurelio murió de fiebre en el invierno de 1846, dejó a Ezequiel no solo con el dolor de la pérdida, sino con una deuda de 80 pesos, una suma astronómica para alguien sin tierras, sin oficio formal y sin apellido que lo protegiera. El acreedor no tardó en aparecer. Se llamaba Fermín Castilla, un hombre de mediana edad con bigote espeso y manos de comerciante que nunca habían tocado una herramienta. Castilla era conocido en Getsemaní como prestamista, aunque sus métodos tenían muy poco de financiero y mucho de depredador,
Llegó a la puerta de Ezequiel apenas 3 días después del entierro de Aurelio, con un papel doblado en 4 y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tu padre me debe 80 pesos», dijo, sin saludar. «Ahora esa deuda es tuya». Ezequiel intentó negociar. Ofreció trabajar, pagar en cuotas, entregar lo poco que quedaba en la casa, pero Castilla tenía otro plan en mente, uno que ya había ejecutado antes con otros jóvenes en situaciones similares. «Conozco a un hombre que necesita trabajadores en su finca», dijo Castilla, enrollando el papel entre sus dedos. 3 meses de trabajo y la deuda queda saldada. Incluso te sobra algo para empezar de nuevo. 3 meses, 80 pesos, un nuevo comienzo. Ezequiel firmó. Lo que no sabía, lo que nadie le dijo, era que ese papel no era un contrato de trabajo, era una transferencia, y que Fermín Castilla llevaba años vendiendo jóvenes endeudados a la finca de las Almas como quien vende cabezas de ganado en la feria. El carruaje que lo recogió al día siguiente era negro, con las cortinas cerradas. El camino duró más de lo que le habían dicho. Cuando bajó, el sol estaba en el centro del cielo y el calor era húmedo y pesado como una manta mojada. Frente a él se alzaban unos portones de hierro forjado entre 2 columnas de piedra. Encima, grabadas en el arco, 3 palabras que en ese momento no le dijeron nada, pero que con el tiempo aprendería a temer. Finca de las Almas. El capataz que lo recibió se llamaba Leandro. Era un hombre alto, de cuello ancho y mirada plana, que no sonrió ni una sola vez durante los primeros 5 minutos. Lo miró de arriba abajo como quien evalúa una compra, asintió en silencio y le señaló el camino hacia los cuartos de los trabajadores con un movimiento brusco de la cabeza. «Mañana empieza a las 4», dijo. «El desayuno no se sirve hasta las 7. Si llegas tarde al trabajo, no comes». Ezequiel cargó su pequeño bulto de ropa y caminó por el sendero de tierra que cruzaba los campos de caña. Era la primera vez que veía la finca en toda su extensión, y era, en efecto, imponente. Las plantaciones se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa principal era una construcción colonial de 2 pisos, con paredes blancas y tejas de barro rojo, rodeada de árboles de mango y palmeras reales. Desde afuera parecía exactamente lo que don Rodrigo quería que pareciera, una hacienda próspera, ordenada, casi bella. Pero Ezequiel era un hombre observador, y lo que notó en esos primeros minutos no fue la belleza de la arquitectura ni la amplitud de los campos. Lo que notó fueron los ojos. Los trabajadores que cruzaban el camino con herramientas al hombro no lo miraban con curiosidad, como suele hacer la gente cuando llega alguien nuevo. Lo miraban con algo diferente, algo que tardó un momento en identificar. Lástima. Una mujer mayor que cargaba un cántaro de agua se detuvo un segundo frente a él. No dijo nada, solo lo miró. Y en esa mirada había un mensaje tan claro como si lo hubiera gritado. «Bienvenido al lugar del que no vas a salir». Esa noche, en el cuarto que compartía con otros 7 hombres, Ezequiel no pudo dormir. El calor era sofocante. El techo de palma dejaba pasar el sonido de los insectos nocturnos. Y en la oscuridad, mientras se escuchaba la respiración de los otros, comenzó a preguntarse si había cometido el error más grande de su vida. Todavía no sabía cuánta razón tenía para preguntárselo. Pasaron 2 semanas antes de que Ezequiel comenzara a entender la verdad sobre la finca de las Almas. No fue un momento dramático. No hubo una revelación repentina ni una confesión en voz alta. Fue algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más aterrador. Fue la acumulación de pequeños detalles que uno por uno fueron construyendo un cuadro imposible de ignorar. El primer detalle fue el libro de deudas. Cada sábado por la tarde, Leandro el capataz convocaba a los trabajadores
frente a la bodega principal para lo que llamaba el ajuste de cuentas. Allí, con un libro de cuero negro sobre la mesa, leía en voz alta los nombres de cada persona y el saldo de su deuda con la finca. Ezequiel escuchó su nombre la primera vez con atención. «Montoya», dijo Leandro sin mirarlo. «Deuda inicial, 80 pesos. Descuentos por alimentación esta semana, 4 pesos. Descuento por uso de herramientas, 1,50 pesos. Descuento por el uniforme de trabajo, 3 pesos. Saldo actual, 88 pesos con 50. Ezequiel frunció el ceño. «Perdón», dijo dando un paso al frente. «Yo llegué con una deuda de 80 pesos. ¿Cómo es que ahora debo más?» Leandro levantó la vista del libro por primera vez. Lo miró con una expresión que no era exactamente amenazante, pero que tampoco dejaba espacio para continuar la conversación. «La alimentación, las herramientas y la ropa tienen costo», dijo con una calma que era en sí misma una forma de violencia. «Eso está en el contrato que firmaste». Ezequiel quiso responder, pero los hombres que estaban a su lado le pusieron una mano en el hombro, un gesto suave, casi imperceptible, y él entendió que era mejor callarse. Esa noche, uno de sus compañeros de cuarto, un hombre de unos 40 años llamado Próspero, le explicó el sistema en voz baja mientras todos los demás dormían. «La deuda nunca baja», dijo Próspero mirando el techo. «Siempre sube. La comida tiene precio. El agua tiene precio. Si te enfermas y necesitas al médico del pueblo, eso también se carga a tu cuenta. Si rompes una herramienta, pagas el doble de su valor. Si intentas irte antes de saldar la deuda, te acusan de robo y te meten preso. Y cuando sales de la cárcel, la deuda ha crecido aún más porque los días que pasaste adentro también se cobran». «¿Y cuánto tiempo llevas tú aquí?», preguntó Ezequiel. Próspero tardó un momento en responder. 11 años, dijo finalmente. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Fue en esos días cuando Ezequiel conoció a Isadora. La vio por primera vez en el lavadero comunal, una tarde en que él llevaba ropa sucia después de una semana en los campos. Era una mujer de unos 40 años, aunque su cuerpo cargaba el peso de alguien mucho mayor. Tenía el cabello negro entrecano recogido en un rodete apretado, las manos ásperas de tanto trabajo y una manera de moverse que era al mismo tiempo discreta y absolutamente alerta, como alguien que lleva muchos años midiendo cada paso. Ezequiel intentó hablarle. Ella lo ignoró durante los primeros 3 días. Al cuarto día, mientras extendían la ropa sobre las cuerdas bajo un sol de media tarde, Isadora habló sin mirarlo. «No hagas preguntas en voz alta», dijo, con la misma naturalidad con que podría haber comentado el clima. «Leandro tiene informantes entre los trabajadores. Si quieres saber algo, espera a que yo te lo cuente». Ezequiel asintió sin decir nada, y esperó. Lo que Isadora le fue contando a lo largo de las semanas siguientes era una historia que comenzaba 22 años atrás, cuando ella había llegado a la finca, siendo una muchacha de 18 años, vendida por un tío que necesitaba pagar una deuda de juego. En esos 22 años, Isadora había visto llegar a docenas de personas, había visto a algunas enloquecer, había visto a otras morir de enfermedades que nunca fueron atendidas, había visto a hombres intentar escapar y había visto lo que les pasaba cuando los atrapaban. Pero Isadora no era simplemente una testigo, era algo mucho más peligroso para don Rodrigo. Era una archivista. Durante años, con una paciencia y una meticulosidad que solo pueden nacer de una determinación absoluta, había ido recopilando documentos, cartas escritas por don Rodrigo a sus socios en Bogotá, registros de compras de personas que en el papel figuraban como contrataciones voluntarias, recibos de pagos a funcionarios del gobierno local, una lista
escrita con la letra pulcra del propio Leandro, con los nombres de al menos 34 personas que habían abandonado la finca voluntariamente, pero que, según Isadora, nunca habían sido vistas por nadie después de esa fecha. Todo eso estaba escondido bajo el piso de tierra de su cabaña, envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad. «¿Por qué no has usado eso para escapar?», le preguntó Ezequiel una tarde. Isadora lo miró con una expresión que mezclaba paciencia y tristeza. «Porque escapar sola no sirve de nada», dijo. «Si huyó yo sola con esos papeles, don Rodrigo tiene abogados, tiene dinero y tiene al alcalde en su bolsillo. Me arrestan a mí antes de que llegue a Cartagena. Necesito a alguien que me ayude a llegar a la persona correcta. Alguien que no tenga nada que perder». Ezequiel entendió que ese alguien era él. «Y ahora la pregunta es para ti, que has llegado hasta aquí. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ezequiel? ¿Habrías confiado en Isadora? ¿O el miedo te habría paralizado como a tantos otros? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque lo que viene en el próximo capítulo cambia todo. Fue un jueves de octubre cuando murió Bautista. Nadie supo exactamente qué pasó. La versión oficial, la que Leandro anunció a los trabajadores esa mañana con la misma expresión plana de siempre, era que Bautista había tenido un accidente durante la noche, que había caído en el canal de riego que corría por el extremo oeste de la finca, que su cuerpo había sido encontrado al amanecer por uno de los peones. Bautista tenía 31 años. Era un hombre fuerte, conocido entre los trabajadores por su buen humor y por la manera en que tocaba la guitarra los domingos por la tarde. También era conocido por algo más. 3 semanas antes de su muerte había tenido una discusión con Leandro frente a varios testigos, reclamando que su deuda había sido calculada incorrectamente. Ezequiel no creyó la historia del accidente. Isadora tampoco. Pero fue la reacción de los demás trabajadores lo que más impactó a Ezequiel. No hubo llanto colectivo, no hubo rabia visible. Hubo algo mucho más perturbador, una resignación absoluta, silenciosa, casi automática, como si la muerte de Bautista fuera simplemente otra cosa que ocurría en la finca de las almas y de la que no valía la pena hablar. Esa noche, Ezequiel e Isadora se encontraron en el borde del maizal, en el único punto de la finca donde las antorchas de los guardias no alcanzaban a iluminar. «Tenemos que movernos», dijo Ezequiel. «Lo de Bautista no fue un accidente». «Lo sé», dijo Isadora, «y don Rodrigo también sabe que tú lo sabes. Te ha estado observando desde que llegaste. Eres demasiado preguntón para su gusto. ¿Cuándo podemos salir?» «Hay un hombre en el pueblo», dijo Isadora, bajando aún más la voz. «Un sacerdote, el padre Esteban Corrales. Lleva meses haciendo preguntas sobre la finca. Ha recibido testimonios de familiares de personas que desaparecieron aquí, pero no tiene pruebas». Hizo una pausa. «Nosotros sí las tenemos». El plan era simple en su concepción y aterrador en su ejecución. Ezequiel buscaría la manera de salir de la finca durante la noche del siguiente domingo, el único día en que los guardias reducían su vigilancia, ya que don Rodrigo los llevaba a misa en el pueblo. Llevaría los documentos de Isadora directamente al padre Corrales. Isadora se quedaría para no levantar sospechas y para asegurarse de que, si algo salía mal, los documentos no se perdieran. Pero mientras preparaban ese plan, don Rodrigo también se estaba moviendo. Alguien había hablado. No era la primera vez que sucedía. La finca tenía sus delatores, sus pequeños Judas que cambiaban información por privilegios. Una ración de comida extra, una deuda congelada por una semana, el derecho a dormir en un cuarto con menos personas. Era parte del sistema,
parte de la arquitectura del miedo que don Rodrigo había construido con tanto cuidado durante tantos años. El sábado siguiente, Leandro convocó a todos los trabajadores al patio central. Don Rodrigo salió de la casa principal por primera vez en semanas. Un hombre de unos 55 años, de porte elegante, traje de lino blanco y bastón de madera oscura, con el cabello plateado peinado hacia atrás. Tenía la apariencia de un patriarca benevolente. Caminó lentamente frente a la fila de trabajadores, mirando a cada uno a los ojos, hasta que se detuvo frente a Ezequiel. No dijo nada por varios segundos. Luego sonrió. Una sonrisa fría, calculada, que no tenía ninguna calidez, y continuó caminando. Esa noche, Ezequiel encontró su bulto de ropa revuelto. Alguien había estado en su cuarto. Isadora tenía razón. El tiempo se acababa. Y antes de continuar, quiero detenerme un momento para agradecerte a ti. Sí, a ti que has llegado hasta aquí. Saber que estás acompañando esta historia hasta este punto significa mucho. Has visto el miedo, has sentido la tensión, has conocido a personas que lucharon con todo lo que tenían en condiciones que ningún ser humano debería haber soportado jamás. Te lo agradezco profundamente y te prometo algo. Lo mejor de esta historia todavía está por venir. Lo que descubrirás en los próximos 2 capítulos va a sorprenderte. Quédate. Para entender a don Rodrigo Altamirano, hay que entender de dónde venía, porque los monstruos rara vez nacen siendo monstruos. Se construyen, se moldean, se van endureciendo con cada decisión que toman, con cada línea que cruzan, con cada vez que eligen el poder sobre la compasión y el silencio sobre la verdad. Rodrigo Altamirano había nacido en Mompox, a orillas del río Magdalena, en el seno de una familia que alguna vez había sido poderosa, pero que para cuando él llegó al mundo ya estaba en franca decadencia. Su padre había perdido la mayor parte de la fortuna familiar en malas inversiones y en el tipo de orgullo que impide pedir ayuda a tiempo. Rodrigo creció viendo esa decadencia de cerca, los muebles que desaparecían de la casa, las tierras que se vendían una por una, el apellido que seguía siendo pronunciado con respeto en los salones aunque ella no tuviera nada que respaldarlo. Esa experiencia lo marcó de una manera que él nunca reconoció en voz alta, pero que gobernó cada decisión que tomó en su vida adulta. Un terror profundo, casi irracional, a la pobreza, a la pérdida de estatus, a que el mundo descubriera que detrás del apellido Altamirano no había ya nada sólido. Cuando llegó a Cartagena a los 23 años, con poco dinero y mucha determinación, encontró en el negocio de la tierra y en los métodos que nadie se atrevía a nombrar directamente la manera de reconstruir lo que su padre había destruido. Compró la finca de las Almas en estado de abandono, la hizo producir, y para hacerla producir necesitó mano de obra que no pudiera irse. El sistema que desarrolló no era completamente original. Variantes de él existían en otras haciendas de la región, pero don Rodrigo lo perfeccionó con una eficiencia que rozaba lo artístico. La clave no era la violencia física, aunque esa también existía cuando era necesaria. La clave era la deuda, una deuda que nunca podía saldarse porque el propio sistema la hacía crecer. Y para que ese sistema funcionara, necesitaba cómplices. El padre Corrales, investigando desde el pueblo de San Basilio, había comenzado a mapear esa red de complicidades con una paciencia que igualaba a la de Isadora, y lo que había encontrado era perturbador. El alcalde del pueblo, don Cipriano Mendoza, recibía cada año una suma fija de dinero de don Rodrigo, registrada en los libros de la finca como donación para obras públicas. A cambio, las denuncias que llegaban a su despacho sobre la finca de las Almas eran archivadas sin investigación. El médico del pueblo, el doctor Villamizar,
firmaba certificados de defunción para personas de la finca sin haber visto los cuerpos. El notario que había redactado los contratos de trabajo que ataban a las personas a la finca era el cuñado del propio alcalde. Pero había algo más, algo que el padre Corrales no esperaba encontrar. Entre los documentos que Ezequiel logró sacarle a Isadora la noche antes del intento de fuga, una parte de ellos, enrollados en un tubo de cuero, había una serie de cartas. Cartas dirigidas a una autoridad eclesiástica en Bogotá. Cartas que describían la situación en la finca con suficiente detalle como para que esa autoridad no pudiera pretender ignorancia. Y sin embargo, no había habido respuesta. No había habido visita. No había habido investigación. No había habido nada. El padre Corrales leyó esas cartas en la sacristía de su pequeña iglesia, a la luz de una vela, con Ezequiel sentado frente a él cubierto de barro, después de caminar 3 horas por el monte en la oscuridad. Y cuando terminó de leer, el sacerdote, un hombre de 60 años, que había visto muchas cosas en su vida, guardó silencio durante un largo momento. «Esto llega a Bogotá esta semana», dijo finalmente, «aunque tenga que llevarlo yo mismo». Pero en la finca de las Almas, esa misma noche, Isadora estaba siendo interrogada por Leandro. La tormenta llegó sin avisar, como suelen llegar las tormentas en el Caribe colombiano en octubre. Comenzó con un viento que dobló las palmas reales en el patio central y apagó las antorchas de un golpe. Luego vino la lluvia, primero como una cortina, luego como un muro, golpeando el techo de teja de la casa principal y convirtiendo los senderos de tierra en ríos de barro. Los truenos llegaron después, sacudiendo el suelo con una violencia que hacía imposible distinguir si el ruido venía del cielo o de adentro de la tierra misma. Fue en medio de esa tormenta que la finca de las Almas comenzó a arder. Nadie supo jamás con certeza cómo empezó el fuego. La versión más repetida entre los trabajadores fue que un rayo cayó sobre el granero del extremo norte. Otros decían que fue deliberado, que uno de los hombres, en un acto de desesperación o valentía, o las dos cosas a la vez, prendió la primera antorcha. Y había quienes afirmaban, en voz muy baja, que fue la propia Isadora quien lo hizo, después de lo que Leandro le había hecho durante el interrogatorio. Lo que sí es cierto es que el fuego se propagó con una velocidad que nadie pudo controlar. Las estructuras de madera ardieron primero, luego los galpones, luego el establo, y cuando las llamas alcanzaron el depósito de aguardiente que don Rodrigo mantenía en la bodega principal, la explosión sacudió los cimientos de la casa grande e iluminó el cielo nocturno con una luz anaranjada que, según testimonios de personas en el pueblo de San Basilio, fue visible a más de 10 kilómetros de distancia. Los trabajadores salieron en desbandada hacia los campos y luego hacia el monte. Nadie los persiguió. Los guardias y capataces estaban ocupados tratando de salvar lo que pudieran de la casa principal. Ezequiel, que había pasado la noche escondido en el monte esperando señales, vio el resplandor desde lejos, corrió de vuelta hacia la finca, no para salvarse, sino para buscar a Isadora. La encontró en el camino, a medio kilómetro de los portones, caminando descalza sobre el barro, con el cabello suelto pegado a la cara por la lluvia. Tenía un corte en el labio y caminaba con cuidado, como si le doliera algo en el costado. Pero caminaba. No dijeron nada. No hacía falta. Caminaron juntos durante toda la noche, siguiendo la orilla del río, alejándose de la luz del incendio que todavía iluminaba el horizonte a sus espaldas. Cuando amaneció, estaban a las afueras de San Basilio. El padre Corrales los estaba esperando. Alguien le había enviado aviso antes de que todo empezara. Don Rodrigo Altamirano desapareció esa misma noche.
Su carruaje negro fue encontrado abandonado a 20 kilómetros de la finca con sus baúles vacíos. Algunos dijeron que había huido hacia Venezuela, otros que había tomado un barco en Cartagena con destino a Europa. Nunca fue arrestado, nunca fue juzgado. El alcalde Mendoza renunció a su cargo 2 semanas después, alegando problemas de salud. El notario fue trasladado a otra ciudad. El doctor Villamizar cerró su consultorio. El sistema se deshizo. Sus piezas se dispersaron y la vida siguió. Las denuncias que el padre Corrales envió a Bogotá llegaron a manos de un funcionario que las estudió durante varios meses y finalmente emitió un informe que fue archivado. No hubo juicio. No hubo reparación formal. No hubo reconocimiento oficial de lo que había ocurrido en la Finca de las Almas durante más de 2 décadas. Ezequiel Montoya llegó a Cartagena una mañana de noviembre con la ropa sucia y los pies ampollados. Encontró trabajo en los muelles. Años después aprendió a leer, algo que no había podido hacer de niño, y se convirtió en uno de los primeros voceros del movimiento abolicionista en la costa caribeña colombiana. Isadora nunca habló públicamente de lo que había vivido. Abrió un pequeño puesto de frutas en el mercado de Getsemaní, el mismo barrio donde había crecido Ezequiel, y vivió hasta los 73 años, rodeada de una comunidad que la quería sin saber exactamente por qué la quería tanto. Solo Ezequiel sabía la respuesta a esa pregunta. La Finca de las Almas quedó en ruinas. La vegetación tropical fue devorando lentamente lo que el fuego no había consumido. Los muros de piedra permanecieron de pie durante décadas, cubiertos de hiedra, hasta que eventualmente desaparecieron bajo la selva. Pero la historia no terminó allí, porque casos como el de la Finca de las Almas no fueron una excepción, fueron la norma. Investigaciones históricas posteriores documentaron esquemas similares en haciendas de Colombia, Venezuela, Perú y México que continuaron operando décadas después de la abolición formal de la esclavitud. La deuda como mecanismo de control, lo que los historiadores llamarían más tarde servidumbre por deudas, fue una de las continuidades más oscuras y menos discutidas del sistema esclavista en América Latina. La esclavitud, en muchos lugares, no terminó con una ley. Terminó, si es que terminó, con personas como Isadora, que tuvieron la paciencia de guardar la verdad durante 22 años, que supieron esperar al momento correcto, que confiaron en alguien cuando todo el sistema estaba diseñado para que nadie confiara en nadie, y con personas como Ezequiel, que llegaron sin saber nada y se fueron cargando con todo. Esta historia llegó a su fin, pero las preguntas que deja atrás no tienen una respuesta fácil. ¿Cuántas historias como la de Isadora y Ezequiel quedaron sin ser contadas? ¿Cuántos muros de piedra guardaron secretos que nadie tuvo el valor o la oportunidad de revelar? ¿Y cuántas formas de las cadenas que viste hoy en esta historia siguen existiendo con nombres distintos en el mundo de hoy? Queremos saber lo que piensas. Escríbenos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? El silencio de los cómplices, la valentía de Isadora, el hecho de que don Rodrigo nunca fue juzgado. Tu opinión importa y construye esta comunidad. Si llegaste hasta aquí, significa que eres exactamente el tipo de persona que queremos tener en este canal. Suscríbete para no perderte ninguna de las historias que están por venir. Activa la campanita y cuéntale a alguien de confianza sobre este video, porque las historias que merecen ser recordadas merecen también ser compartidas. Y cuando termines, no te vayas todavía, porque justo al lado de esta pantalla hay un video que creemos que va a atraparte tanto como este. Una historia igual de intensa, igual de real, igual de imposible de olvidar. Te esperamos allá.